Bueno, nuevamente me da gozo en el corazón en saludarles a los hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos. Quisiera nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, nuevamente predicar el mensaje de salvación. Y quisiera cantar una sola estrofa del himno 66 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en Venezuela y en todas partes del mundo. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Si ustedes tienen sus Biblias, después lo pueden leer también en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo entero y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quisiera leer nada más 2 versículos de un caso en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor sanó a un muchacho endemoniado, cuando él estaba en su ministerio terrenal. Quisiera leer nada más 2 versículos, el 23 y el 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor se estaba dirigiendo al padre del muchacho que estaba endemoniado. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, te leí en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros predicamos el mensaje de salvación y te advertimos de cosas que todavía no han sucedido, pero que van a suceder en un futuro. Tienes primeramente el evento de la muerte física. ¿A causa de qué? Del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el Dios del cielo habló, como dice en Hebreo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios manifestado en carne en la persona del Señor Jesucristo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios,
y ese verbo fue hecho carne, el Señor Jesucristo. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos cuando Dios hizo el mundo. Nosotros solamente observamos su grandeza alrededor en grandes montañas y todo lo que uno puede observar, aún esta vida que nosotros tenemos, este cuerpo humano con una mente para pensar, saber lo que es bueno y lo que es malo, y con un cuerpo, como dicen los estudiosos de esto, que es una máquina perfecta. Pero a causa del pecado pasó la muerte de Adán, por Adán y Eva, pasó la muerte a todos los hombres por el pecado de uno solo, y la muerte física y espiritual. Entonces nosotros creímos en el Señor, nosotros no le vimos, los que somos salvos. Escuchamos la predicación del Evangelio, fuimos advertidos de cosas que aún nosotros no vemos, de los juicios venideros, del lugar del infierno. Tú has sentido temor cuando escuchas la palabra de Dios, cuando se te habla de este lugar y sobre el pecado. No sientes el pecado en tu corazón, no sientes que vas a espaldas de Dios. Si tú todavía en tu corazón no te sientes culpable delante de Dios, no vas a poderte hacer como un niño, porque no vas a tener necesidad de la salvación, porque piensas que vas bien. Pero podemos ver que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Tú crees que vienen los juicios de Dios, tú puedes creer que hay un lugar de condenación, y tú crees lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Vemos en Hechos de los Apóstoles que Pedro, en su primera predicación, él habló sobre, les predicó a aquellos que estaban ahí, creyeron como 3,000 personas, pero ellos se compungieron de corazón, entendieron que crucificaron al Señor Jesucristo, al Rey de Gloria, y ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y él le dijo: arrepentidos. Y ellos se arrepintieron, creyeron en el Señor y fueron bautizados, y fueron añadidos como 3,000 personas. Pero ellos dieron un paso, ellos reconocieron. La Escritura dice que la incredulidad es pecado. Pues la Biblia dice en Apocalipsis que ni los incrédulos ni los cobardes entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad conlleva a no creer lo que está diciendo la palabra de Dios, y la cobardía por identificarse, por no querer aceptar a Cristo, por no querer identificarse con el Señor y llevar el vituperio que lleva el creyente, las burlas y todo esto. Entonces tú tienes convicción de lo que no se ve, porque dice aquí que por esa convicción de lo que no se ve, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe ha sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos en el relato todo lo que dice el Génesis y lo que pasó, y por eso pudimos comprender que éramos pecadores, pero fue por misericordia de Dios, porque la Biblia dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y aquí tuvo Dios misericordia de Noé, pero él creyó a lo que Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían que iban a suceder, ese diluvio. Pero Noé creyó y obedeció, y predicó también, él predicó sobre el diluvio que venía hacia el mundo entero, y él es porque el paso inicial fue de él, la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo murió por ti, que derramó su preciosa sangre, que Él tomó tu lugar y el mío, y que ahí el Padre estaba descargando la ira que merecíamos nosotros, y Él tomó tu lugar y el mío? Él fue el sustituto perfecto y Él era el único que podía hacer esa obra de redención. ¿Crees esto? Y que tú eres culpable, que tú y yo tuvimos parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo allá. Y Él fue, después que entregó el Espíritu, fue toda su sangre derramada, Él pagó la deuda, porque si Él no fuese derramado su sangre en ese momento, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, y el Padre quedó satisfecho, fue bajado de ahí, desclavado de esa cruz y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos a los 40 días. Te predicamos un Cristo vivo. Entonces no fue por la fe, nosotros creímos, fue por fe, porque la palabra de Dios fue la que fue haciendo el trabajo en nuestros corazones, y comprendimos que andábamos a espaldas de Dios y había una preocupación muy grande en nuestros corazones de que íbamos a ese lugar de condenación que merecíamos a causa de nuestros pecados, y buscamos al Señor, alcanzamos misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia, y llegamos por la fe al Señor Jesucristo, porque comprendimos que Él era el único que nos podía salvar, y pusimos la mirada de fe al que había muerto en la cruz. Y dice aquí el himnólogo: infalible la vida nos da. Y en el momento que creímos en Él, le dejamos nuestros pecados, fuimos perdonados y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Mi experiencia fue un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Esta es una experiencia personal. Esto era de todo corazón que llegamos a Él, porque sentíamos nuestra parte de culpa. Si tú no quieres dejar todo el mundo de pecado, no quieres dejar el licor, no quieres dejar las sustancias tal vez psicotrópicas que yo estuve inundado ahí, y muchos pecados, las fiestas, muchas cosas, si tú no tienes ese deseo y no sientes en tu corazón que estás a espaldas de Dios, que estás agravando delante de Él en tu pecado, y que estás desobedeciendo, que eres un hijo de desobediencia, no vas a poder ser salvo. Tienes que humillarte y querer ser salvo, tener ese deseo en tu corazón. Vemos este caso que te leí aquí, este caso de cuando el Señor sanó a un muchacho endemoniado. El Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible, ¿verdad? Y como te leí aquí, que sin fe es, en Hebreos 11 te leí que sin fe es que imposible agradar a Dios, y él estaba enfrente del mismo Dios. Y entonces vemos como Noé, por la fe, fue advertido y le creyó a Dios sobre el juicio que venía, sobre el diluvio, y él construyó el arca, y él y su familia fueron salvos. Entonces aquí vemos el deseo de que él quería que el hijo fuera sanado por el Señor, o sea, que estaba atormentado por ese espíritu, ese muchacho. Entonces vemos que él clamó. Eso fue algo que salió del corazón de él, porque tenía el deseo y la necesidad, y por la fe le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Tú le puedes orar al Señor: ayúdame, Señor, yo deseo ser salvo. Eso si tú tienes el verdadero deseo en tu corazón de ser salvo o ser salva, por la fe puedes llegar a Él. Porque en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, y el Padre le constituyó a Él heredero de todo. El Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado. Por eso la Escritura dice:
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y todas las escrituras apuntaban al Señor Jesucristo, y el mismo Señor en su ministerio terrenal dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que te puede salvar si tú tienes ese verdadero deseo en tu corazón, y por la fe puedes llegar a Él y Él va a perdonar todos tus pecados. ¿Tú crees que vienen juicios venideros? ¿Tú crees que si tú mueres en tu condición de pecador perdido vas a ir al lugar de condenación? ¿Sabes? Yo sabía esto cuando mi conciencia fue despertada y el mensaje estaba llegando a mi corazón, y yo decía: si muero así, mi alma va a ir directamente a la condenación eterna. Y la escritura dice que que palpando puedes hallar al Señor, tratando por la fe, como dijo ayuda, Señor, a mi incredulidad, y que ese deseo en el corazón de ser salvo, Él te va a oír. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Ojalá tú puedas llegar al Señor Jesucristo por la fe, si has comprendido que eres un pecador perdido y que hay un lugar de condenación, pero que también está el cielo preparado para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y Él no es hombre para mentir, porque toda su palabra lo que dice es una verdad. Y esto lo leemos nosotros, y cada día en nuestros corazones sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento y nos vamos de aquí. Pero si tú no crees, vas a pasar por los juicios que vienen a esta tierra, que están escritos en el libro de Apocalipsis. No tomes en juego esto, la cuestión de tu salvación, el que no es salvo, la que no es salva, porque el tiempo en esta tierra del pecador se acorta. Esta tierra cada vez va en decadencia, y el tiempo del pecador, el del pecador aquí, del ser humano, también es corto, y nadie sabe qué día va a partir de aquí, de esta esfera terrenal, porque el único que sabe todas estas cosas es el Dios del cielo, como le dijo aquel que estaba construyendo aquellos graneros. Y Él decía: alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes, come, bebe, gózate. Y el Dios del cielo dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si nosotros los que somos salvos morimos, nuestra alma va para el cielo, nuestros cuerpos van para el sepulcro. Pero ¿sabes? Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros vamos a estar en el cielo, pero el día del arrebatamiento, dice la escritura, que primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y estos cuerpos van a ser resucitados, sacados de donde estén. No sabemos cómo va a ser esto, pero yo lo creo, porque así lo dice la palabra de Dios. Y como te acabo de decir, el Señor no es hombre para mentir. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios es una gran verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.